Hola, les voy a dar a conocer sobre la historia de la microbiología. ¿Qué es una microbiología? Se puede definir como la base de su etimología, como la ciencia que se trata de los seres vivos muy pequeños, concretamente de ellos cuyo tamaño se encuentra por debajo del poder resolutivo del ojo humano. Esto hace que el objeto de esta disciplina venga determinado por la metodología apropiada para poner en evidencia y poderlos estudiar precisamente en el origen tardío de la microbiología con relación a otras ciencias biológicas y el reconocimiento de las múltiples actividades desplegadas por los microorganismos hay que atribuirlos a la carencia durante mucho tiempo de los instrumentos y técnicas pertinentes. Con la invención del microscopio en el siglo XXI comienza el lento despegue de una nueva rama de su conocimiento, inexistente hasta ahora. Durante los siguientes 150 años, su progreso se limitó casi a una mera descripción de tipos morfológicos microbianos, y los primeros intentos taxonómicos buscaron su encuadramiento en el marco de los sistemas naturales de los reinos animal y vegetal. Aquí le vamos a explicar sobre el desarrollo de la microbiología. Se considera como una ciencia especializada. No aparece hasta finales del siglo XIX como consecuencia de la confluencia de una serie de progresos metodológicos que se habían empezado a incubar lentamente en los siglos anteriores y obligaron a una revisión de ideas y prejuicios seculares sobre la dinámica del mundo vivo. El primer periodo, emitivamente especulativo, que se entiende desde la antigüedad hasta llegar a los primeros micropistas. Segundo periodo, la lenta acumulación de observaciones desde el año 1675 se aproximó hasta la mitad del siglo XX, que arranca con el descubrimiento de los microorganismos. El tercer periodo, cultivo de microorganismos, que llega hasta finales del siglo XX, donde sus figuras de Pasteur y Koch alcabezan el logro de cristalizar a la microbiología como una ciencia experimental bien asentada. Cuarto y último periodo, en el que los microorganismos se estudian en toda la complejidad fisiológica, bioquímica, genética, ecología, etc., y que pone un extraordinario crecimiento de la microbiología, el surgimiento de disciplinas microbiológicas especializadas, como virología, inmunología, etc. Los primeros microscopistas. Ya en el siglo XIV, con la invención de los primeros lentes para corregir la visión, surgió una cierta curiosidad sobre su capacidad de aumentar el tamaño aparente de los objetos. Y en el siglo XVI surgieron algunas ideas sobre los aspectos de la física óptica de los lentes de aumento, pero no encontraron una aplicación inmediata. Que Galiego hizo algunas observaciones microscópicas invirtiendo su telescopio a partir de lentes montadas en un tubo,
pero en cualquier caso, está claro que no tuvieron ninguna repercusión. La primera referencia segura sobre el microscopio fue en el año 1621. Se debe a Constantin Huygens, quien relata que el inglés Cornelis Derber tenía en su taller un instrumento magnificador que recibió el nombre microscopium en el año 1925 en la Academia de Leigh Lindsay de Roma. El descubrimiento de los microorganismos fue obra de un comerciante holandés de tejidos, Antoine van Leeuwenhoek, 1932, quien, en su pasión por pulir y montar lentes casi esféricas sobre placas de oro, plata o cobre, casi llegó a descuidar sus negocios. Fabricó unos 400 microscopios simples, con cuales pudo obtener aumentos de casi 300 diámetros. En el año 1675 descubrió que en una gota de agua de estanque pululaba una asombrosa variedad de pequeñas criaturas a las que les denominó animálculos. El debate sobre la generación espontánea. La autoridad intelectual de Aristóteles, por un lado, la autoridad moral representada por la Biblia, junto con las opiniones de escritores clásicos como Galeno, Plinio y Lucrecio, a los que se citaba como referencias incontrovertibles en la literatura médica en la Edad Media y Renacimiento, dieron carta de naturaleza a la idea de algunos seres vivos. Podían originarse a partir de la materia inanimada, o bien a partir del aire o de materiales en putrefacción. También les voy a explicar sobre donde pudo complicar más las cosas, la publicación sobre el origen de las especies por Darwin en el año 1859. Fue utilizada algunas preformacistas para apoyar sus argumentos. El mismo Haeckel, en una fecha tan tardía como 1866, se mostraba escéptico ante las pruebas aportadas de Pasteur. Fue efectivamente Louis Pasteur en 1892 en el que asestó el golpe definitivo y zanjó la cuestión a favor de la teoría biogénica. En un informe a la Academia dos Examens de París y en los escritos Pasteur comunicaba sus sencillos y elegantes experimentos. Calentó infusiones en matraques de vidrio, a las que estiraba lentamente el cuello, haciéndolo largo y estrecho y sinuoso, y dejando sin cerrar, de modo que el contenido estuviera en contacto con el aire. Tras esta operación, demostró que el líquido no desarrollaba microorganismos, con lo que eliminó la posibilidad de un aire alterado fuera la causa de la aparición de los gérmenes. Comprobó también que los gérmenes del aire quedaban retenidos a su paso por el largo cuello sinuoso en las paredes del tubo y no alcanzaban el interior recipiente donde encontraba la infusión, quedando ésta estéril indefinitivamente. Solo
Si se rompía el cuello lateral, se inclinaba el frasco, de modo que pasará parte del líquido a la porción del cuello. Los gérmenes podrían contaminar la infusión y originar un rápido crecimiento. El papel de los microorganismos en las enfermedades. Durante el siglo XIX, la atención de muchos naturistas se había dirigido hacia las diversas formas de animales y plantas que vivían como parásitos de otros organismos. En este tipo de interés se redobló la publicación de libros de Darwin, estudiando las numerosas adaptaciones evolutivas que los distintos parásitos habían adquirido en su peculiar estilo de su vida. La adjudicación de propiedades de parásitos a los microorganismos vino del campo médico y veterinario. Al revalorizarse las ideas sobre el origen germinal de las enfermedades infecciosas, demostró que cierta enfermedad del gusano de seda, que había hecho su aparición de Lombardía, se había a un hongo de 4 años más tarde, descubrió la asociación de un hongo con enfermedad humana en su piel. Desarrollo de la asexia, quimioterapia y antibioterapia. Los avances de las técnicas quirúrgicas hacia los mediados del siglo XIX, impulsados por la introducción de la anestesia, trajeron consigo una gran incidencia de complicaciones posteriores derivadas a las infecciones. Un joven médico británico, Joseph Lister, en el año 1827, había leído atentamente los trabajos de Pasteur y creía que estas enfermedades se debían a gérmenes presentes en el actual aire. Comprobó que la aplicación de compuestos como el fenol o biculoro de mercurio en el lavado del instrumental quirúrgico de las manos y las heridas disminuía notablemente la frecuencia de infecciones y puerperales. Auge de la microbiología general. Los avances de la microbiología descritos hasta ahora se debe a la necesidad de resolver problemas prácticos, pero hacia finales de los siglos XX, una serie de investigadores, de ellos precedentes de áreas más clásicas y de la historia natural, desarrollaron importantes estudios básicos que fueron revelando una enorme variedad de microorganismos y sus actividades metabólicas, así como un papel crucial de ciclos biogequímicos, sus relaciones con procesos de nutrición vegetal y entre otros. Desarrollo de la inmunología. En la actualidad, una ciencia autónoma y madura, pero sus orígenes han estado estrechamente ligados a la microbiología. Su objeto consiste en el estudio de las respuestas de defensas que han desarrollado los animales frente a la invasión por microorganismos o particulares extraños, aunque su interés ha volcado específicamente sobre aquellos mecanismos altamente evolucionados e integrados, también dotados de su especialidad y de su memoria,
frente a agentes reconocidos por el cuerpo como propios, así como su neutralización y su degradación. Origen y desarrollo de la virología. Ha sido ciencia microbiológica de origen más tardío, que ha surgido como resultado del hallazgo de enfermedades infecciosas. En su demostración de implicación microorganismos se demostraba y esquivaba con los medios habituales disponibles a finales del siglo XIX. La euforia se vivía en los ámbitos científicos y médicos al socaire de la edad de oro de aislamiento de bacterias patógenas. Se plasmó en el perjuicio de la incapacidad de crecer los agentes causantes de ciertas enfermedades. Se debía a una técnica inapropiada o mal aplicada. Tenemos las relaciones de la microbiología y otras ciencias biológicas. El auge de la microbiología desde los finales del siglo XIX se plasmó, entre otras cosas, en el aislamiento de gran variedad de cepas silvestres de microorganismos, lo que suministró un enorme volumen de nuevo material biológico sobre el que trabajar, aplicándose una serie de enfoques que eran habituales en las ciencias naturales más antiguas. Tenemos el objeto material de los microorganismos, de aquellos organismos demasiado pequeños para poder ser observados a una simple vista, cuya su visualización requiere el empleo del microscopio. También tenemos los microorganismos celulares. Estos comprenden todos los procariotas y los microorganismos eucarióticos, los protozoos o mohos mucosos, los hongos y las algas microscópicas. El encuadre de todos grupos heterogéneos será abordado en el próximo capítulo. También tenemos el virus y sus partículas subviracíticas. Esto tiene tipos de objetos de estudio de la microbiología. Son las entidades no celulares que, a pesar de no poseer ciertos rasgos atribuibles a lo que se entiende por la vida, cuenten con una individualidad y entidad biológica y caen de lleno en el dominio de esta ciencia. Los virus son entidades no celulares, muy poco pequeños de tamaño, por lo que se debe recurrirse al microscopio electrónico para su visualización. Tenemos el objeto formal. Conforman denominados objetos formal de la microbiología sus características estructurales, fisiológicas, bioquímicas, genéticas, taxonómicas y por último ecológicas, que conforman el núcleo general o cuerpo básico de conocimientos de esta ciencia. Tenemos la importancia de la microbiología. Es una ciencia biológica extraordinariamente relevante para la humanidad, dado que los microorganismos están presentes en todos los hábitats y ecosistemas a la Tierra y sus actividades presentes a una gran incidencia en numerosos ámbitos de interés.
Los microorganismos han sido los primeros en aparecer en la evolución y constituyen seguramente la mayor parte de la biomasa de nuestro planeta. Calculamos que solo hemos descrito menos del 10% de los microorganismos existentes, por lo que los biólogos tienen una gran tarea por delante para estudiar esta parte de la biodiversidad. Las actividades metabólicas microbianas son excepcionalmente variadas, siendo algunas de ellas exclusivas del mundo procariótico. La biología básica tiene aquí un gran campo de estudio. El aspecto aplicado y la incidencia económica y social de los microorganismos es ingente, y aquí daremos unos breves pinceladas. Todas las culturas desarrollan de modo empírico multitud de bebidas y alimentos derivados de enfermedades microbianas, vinos, cerveza, pan, verduras fermentadas, etc. Nos dice también que los biólogos tenemos una gran tarea para estudiar en adelante, para saber sobre los microorganismos. Bueno, espero que les haya gustado sobre la microbiología. Eso es todo por hoy. Thanks.